Hola amigos, bienvenidos a un nuevo día de lectura bíblica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué hora me estén escuchando, pero lo importante es que ya están aquí. Lo importante es que tienen el deseo de pasar un tiempo con el Señor, de leer su palabra. Y saben, hace unas semanas atrás me parece, alguien me dejó un comentario de que la gente ya no gusta de leer la palabra del Señor. Y es muy cierto. Hoy en día se nos hace más fácil simplemente ir a la iglesia, sentarnos y escuchar y después irnos, o tal vez solamente escuchar una prédica aquí y allá y creer que eso nos va a llenar, que eso nos va a satisfacer para el resto del día o para el resto de la semana. Pero no es así. Necesitamos pasar tiempo en la palabra del Señor, necesitamos leer su palabra, necesitamos meditar. Al igual que, claro, es importante ir a la iglesia, es importante tener esa comunión, es importante orar, pero necesitamos estar conectados a la palabra del Señor. Pero bueno, hermanos, les agradezco que estén aquí, como dije, con ese deseo de querer pasar un tiempo con el Señor. Y les recuerdo, por favor, que si no tienen una Biblia, no se preocupen, me pueden seguir aquí mismo en la pantalla. Y como siempre, vamos a iniciar con una oración. Padre, venimos a tu presencia en esta tarde a darte las gracias por habernos despertado una vez más, Señor. A darte las gracias por el regalo de la vida que tú nos has dado el día de hoy, Señor. Te pido que nos acompañes como siempre, Señor. Te cedo este tiempo, este espacio a ti, Padre. Que seas tú dirigiéndonos y acompañándonos hacia el final de este tiempo de lectura, Señor. Obra en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Prepáranos para recibir tu palabra, Padre. Te pido también por aquellas personas que aún no te conocen, Señor, que tú estés obrando en sus mentes, en sus corazones, Señor. Que tú estés preparando el terreno para que ellos puedan recibir tu palabra, Señor. Para que la puedan entender, para que tu palabra pueda tener un efecto en sus vidas, Padre. Te pido que te quedes con nosotros, Señor, que bendigas a cada una de las personas, amigos, hermanos que vienen aquí a escuchar tu palabra, Señor. Te pido que tú contestes las peticiones de sus corazones, Señor, según tu perfecta voluntad. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 28. Profecía contra el rey de Tiro. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Tú, hombre, dile al rey de Tiro: esto dice el Señor. Tu corazón se llenó de orgullo y te creíste un dios sentado en el trono de los dioses y rodeado por el mar. Pero tú no eres un dios, sino un hombre que cree tener la inteligencia de un dios. ¿Acaso eres más sabio que Daniel? ¿Acaso ningún secreto te es desconocido? Con tu sabiduría y tu habilidad has conseguido muchas riquezas. Has llenado tus cofres de oro y plata. Con tu gran habilidad para el comercio has aumentado tus riquezas, y las riquezas te han vuelto orgulloso. Por eso el Señor dice: ya que crees tener la inteligencia de un Dios, voy a hacer que vengan extranjeros contra ti, gente de lo más cruel, que sacará la espada para atacarte a ti, tan hermoso y tan sabio, y que dejará tu esplendor por el suelo. Te hundirán en el abismo, y tendrás una muerte violenta en alta mar. ¿Y seguirás creyendo que eres un Dios cuando estés ante tus verdugos? En manos de los que te maten no serás más que un simple hombre. Morirás a manos de extranjeros, como mueren los paganos. Yo, el Señor, he hablado. Yo he dado mi palabra. Canto fúnebre por el rey de Tiro. El Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, entona un canto fúnebre al rey de Tiro y dile: esto dice el Señor: tú eras modelo de perfección, lleno de sabiduría y de perfecta belleza. Estabas en Edén, el jardín de Dios, adornado de toda clase de piedras preciosas: rubí, crisolito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y aretes eran de oro,
preparados desde el día en que fuiste creado. Te dejé al cuidado de un ser alado. Estabas en el monte santo de Dios y caminabas entre las estrellas. Tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Con la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y de pecado. Entonces te eché de mi presencia, te expulsé del monte de Dios. Y al ser alado que te protegía, te sacó de entre las estrellas. Tu belleza te llenó de orgullo, tu esplendor echó a perder tu sabiduría. Yo te arrojé al suelo, te expuse al ridículo en presencia de los reyes. Tantos pecados cometiste y tanto te corrompiste con tu comercio que llegaste a profanar tus templos. Entonces hice brotar en medio de ti un fuego que te devorara. Todos pueden verte ahora en el suelo, convertido en cenizas. Todas las naciones que te conocen se espantan al verte. Te has convertido en algo terrible. Para siempre has dejado de existir. Profecía contra Sidón. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Tú, hombre, vuélvete hacia Sidón y habla en mi nombre contra ella. Dile: Esto dice el Señor: Yo me declaro tu enemigo, Sidón. En medio de ti voy a ser glorificado, y cuando ejecute la sentencia contra ti y demuestre así mi santidad, se reconocerá que yo soy el Señor. Enviaré contra ti enfermedades, y la sangre correrá por tus calles. Tus habitantes caerán muertos, atacados a espada por todos lados. Entonces se reconocerá que yo soy el Señor. Israel no volverá a sufrir las espinas punzantes y dolorosas del desprecio de los pueblos que lo rodean. Entonces se reconocerá que yo soy el Señor. Yo, el Señor, digo: reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones donde está disperso, y mostraré mi santidad a la vista de las naciones. Israel se establecerá en su propio país, el país que di a Jacob, mi siervo. Allí vivirán seguros y tranquilos, y construirán casas y plantarán viñedos. Yo ejecutaré la sentencia contra todos los vecinos que desprecian al pueblo de Israel. Entonces se reconocerá que yo soy el Señor, el Dios de Israel. Capítulo 29. Profecía contra Egipto. El día 12 del mes 10 del año 10, el Señor se dirigió a mí y me dijo: Tú, hombre, dirígete ahora al faraón, rey de Egipto, y habla en mi nombre contra él y contra todo Egipto. Dile: Esto dice el Señor: Yo me declaro tu enemigo, faraón, rey de Egipto, monstruo gigantesco que estás echado en tu río. Y dices: el Nilo es mío, yo lo hice. Voy a ponerte ganchos en el hocico, y haré que los peces de tu río se peguen a tus escamas. De tu río te sacaré con todos los peces pegados a tus escamas. Te arrojaré al desierto, junto con todos los peces de tu río. Caerás en campo abierto, y nadie te recogerá para enterrarte. Haré que te devoren las fieras salvajes y las aves del cielo. Todos los habitantes de Egipto reconocerán que yo soy el Señor. El pueblo de Israel buscó tu apoyo, pero fuiste como una caña. Cuando te tomaron entre sus manos, tú te quebraste y les heriste el costado. Cuando quisieron apoyarse en ti, tú te rompiste y los hiciste caer. Por eso yo, el Señor, digo: Egipto, voy a hacer que te ataquen con espadas y que maten a tus hombres y tus animales. Quedarás convertido en un desierto, y la gente reconocerá que yo soy el Señor. Tú dijiste: el Nilo es mío, yo lo hice. Pues bien, yo me declaro enemigo tuyo y de tu río. Voy a convertirte en un desierto espantoso y desolado, desde Migdol hasta Asuán, hasta la frontera con Etiopía. Ni hombres ni animales pasarán por allí. Durante 40 años nadie vivirá allí. Yo te convertiré, Egipto, en el país más desolado. Durante 40 años tus ciudades quedarán en ruinas, en peor estado que otras ciudades en ruinas. Y desterraré a tus habitantes y los dispersaré entre los demás países y naciones. Yo, el Señor, digo:
Después de los 40 años, reuniré a los egipcios de los países a donde los había dispersado. Haré que los prisioneros egipcios vuelvan y se instalen en el sur de Egipto, en su lugar de origen, donde formarán un reino sin importancia. Será el reino menos importante de todos, y no volverá a levantarse por encima de las demás naciones. Lo haré tan pequeño que no podrá dominar a otros países, y el pueblo de Israel no volverá a confiar en Egipto, pues esto les hará ver lo equivocados que estaban cuando fueron allá a buscar ayuda. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. El día 1 del mes 1 del año 27, el Señor se dirigió a mí y me dijo: Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ha lanzado su ejército a una gran campaña contra Tiro, tanto que a todos se les ha pelado la cabeza y se les han llagado los hombros. Pero ni él ni su ejército han sacado ningún provecho de esa campaña contra Tiro. Por eso yo, el Señor, digo: voy a hacer que Nabucodonosor se apodere de Egipto y que le quite sus riquezas y todo lo que tenga. Con lo que le robe tendrá para pagar a su ejército. Voy a hacer que Nabucodonosor se apodere de Egipto en pago de la campaña que lanzó contra Tiro, porque ha trabajado para mí. Yo, el Señor, lo afirmo. En ese tiempo haré que aumente la fuerza del pueblo de Israel, y que tú, Ezequiel, puedas hablarles abiertamente. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Capítulo 30. Castigo de Egipto. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Tú, hombre, habla en nombre mío y di: Esto dice el Señor, griten por el día, que ya se acerca. Se acerca el día del Señor. Será un día nublado, un día terrible para las naciones. Vendrá la guerra contra Egipto, y cuando allí maten a muchos y les roben sus riquezas y destruyan Egipto hasta sus cimientos, Etiopía se pondrá a temblar. Caerán también en la guerra los soldados de Etiopía y de Libia, de Lidia, de toda Arabia, de Cub y de otros pueblos, y de los demás países aliados. Esto dice el Señor: los que apoyen a Egipto morirán en la guerra, desde Migdol hasta Asuán. El orgulloso poder de Egipto quedará humillado. Yo, el Señor, doy mi palabra. Egipto será el país más desolado de todos, y sus ciudades las más arruinadas. Cuando yo haga que el país se incendie y queden destruidos todos los que le ayudan, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Cuando llegue el día del castigo de Egipto, enviaré mensajeros por mar para que alarmen a la gente despreocupada de Etiopía, la cual se llenará de terror. Ese día está a punto de llegar. Yo, el Señor, digo: me voy a valer de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para destruir la riqueza de Egipto. Él irá con su ejército, que es gente de lo más cruel, a destruir el país. Atacarán a Egipto con sus espadas y dejarán el país lleno de muertos. Haré que el Nilo se seque y pondré el país en manos de gente malvada. Por medio de esos extranjeros dejaré en ruinas el país y todo lo que hay en él. Yo, el Señor, he hablado. Yo, el Señor, digo: voy a destruir los ídolos y a terminar con los falsos dioses de Menfis. Egipto no volverá a tener quien lo gobierne, y llenaré de terror el país. Convertiré en ruinas el sur de Egipto, pondré fuego a Zoán y ejecutaré la sentencia contra Tebas. Descargaré mi ira sobre Sin, la fortaleza de Egipto, y destruiré la riqueza de Tebas. Pondré fuego a Egipto, y Sin se retorcerá de dolor. Se abrirán boquetes en las murallas de Tebas, y Menfis será atacada en pleno día. Los jóvenes de On y de Bubastis morirán en la guerra, y a los demás habitantes se los llevarán presos. Cuando yo destruya el poder de Egipto y acabe con la fuerza de la cual estaba tan orgulloso, el sol se oscurecerá en Tafnes. Una nube cubrirá a Egipto, y a los habitantes de sus ciudades se los llevarán presos. Yo ejecutaré la sentencia contra Egipto, y entonces reconocerán que yo soy el Señor.
El día 7 del mes primero del año 11, el Señor se dirigió a mí y me dijo: Yo le he roto el brazo al faraón, rey de Egipto, y nadie se lo ha curado ni vendado, para que recobre su fuerza y pueda volver a empuñar la espada. Por eso yo, el Señor, digo: yo me declaro enemigo del faraón, el rey de Egipto. Voy a romperle los dos brazos, el bueno y el que ya tenía roto, y haré que se le caiga la espada de la mano. Voy a dispersar a los egipcios entre las demás naciones, a esparcirlos por los diversos países, y voy a dar fuerza a los brazos del rey de Babilonia, y a ponerle mi espada en la mano. Voy a romperle al faraón los brazos, y él se quejará al sentirse herido delante de su enemigo. Daré fuerzas a los brazos del rey de Babilonia, y se las quitaré a los brazos del faraón. Cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la levante contra Egipto, reconocerán que yo soy el Señor. Dispersaré a los egipcios entre los demás pueblos y naciones, y entonces reconocerán que yo soy el Señor.